Buenos días y bienvenidos a semana 3 de nuestros grupos pequeños. Hoy estamos estudiando el Evangelio por el domingo próximo, que es del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Muchos de nosotros estamos familiares con el versículo 16 que dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es una expresión muy bonita del amor de Dios y su deseo por nuestra salvación. Pero si alguien solo lee este versículo, puede tener la idea que porque Dios mandó a Jesús, alguien que simplemente cree en la existencia de Jesús, va a tener la vida eterna en el cielo. Y en verdad este es lo que muchos de nuestros hermanos y hermanas protestantes piensan. Por eso ellos escriben Juan 3:16 en sus letreras, en los deportes y otros eventos, para que personas puedan leer este versículo y aceptar fe en Jesús y ser salvados. Pero queremos entender este pasaje mejor. Cuando leemos todo el capítulo, encontramos que no es simplemente una receta corta para salvación, pero es una explicación del bautismo y cómo funciona el sacramento del bautismo. Si alguien lee en los primeros capítulos de San Juan, puede encontrar algunas referencias al bautismo, de la creación del mundo y las pláticas del Juan el Bautista, incluso el milagro en Caná, en las bodas de Caná, cuando Cristo utilizó agua para dar fe a sus apóstoles. Y especialmente el evangelio de este domingo pasado, cuando Jesús expulsa del templo a los vendedores, cuando Él está purificando el templo, como Él hace en nosotros en el sacramento del bautismo para hacernos templos del Espíritu Santo. Ahora en capítulo 3, después de estas imágenes, Nicodemo quiere una explicación. Y él es un escriba, es un fariseo, y tiene preguntas. Él ha aprendido de Jesús sus pláticas cuando él está describiendo un nuevo nacimiento o un nacimiento de arriba. Y en verdad, la frase que Cristo utiliza en griega puede ser traducido nacido de nuevo o nacido de arriba, del cielo. Y por eso en la Biblia frecuentemente está traducido de las dos maneras. Pero Nicodemo no puede entenderlo. Él está imaginando un adulto que entra de nuevo en su madre para ser nacido de nuevo, que es físicamente imposible. Y Cristo dice en el capítulo 5 que no es un nacimiento físico de la carne, pero es un nacimiento del agua y del Espíritu. Lo que nosotros entendemos como el bautismo. Pues ahora Nicodemo puede imaginar una persona que está lavada por agua, pero en versículo 9 tiene una otra pregunta, porque él puede imaginar el proceso de lavar con agua, pero ¿cómo puede hacer una diferencia? Él, por eso pregunta, ¿cómo puede ser eso? Porque él sabe que estamos lavados por agua frecuentemente, pero no causa una nueva
relación con Dios, una nueva vida. Pero Cristo está diciendo, si alguien recibe este nacimiento nuevo, él va a tener una vida nueva, una vida del cielo, una vida que viene de Dios. Para explicarlo, Jesús utiliza una historia del Antiguo Testamento en el libro de los Números, capítulo 21. Cuando los israelitas estaban viajando desde Egipto hasta Canaán, a veces ellos eran fieles y a veces no eran fieles, y en los tiempos de infidelidad, Dios hizo algunos castigos. Y uno es en esta historia, la historia de la serpiente de bronce. Ellos estaban hablando contra de Dios y diciendo que Dios no está haciendo bien. Y como un castigo, Dios mandó algunos serpientes. Y cuando los serpientes atacaron a la gente, ellos eran enfermos y murieron por la enfermedad. Y fueron a Moisés para preguntar, o para pedir, Moisés, ayúdanos. Y Moisés habló con Dios y Dios dijo, haga un serpiente de bronce. Y cuando los israelitas vuelven al serpiente de bronce, ellos van a estar curados. Pues Moisés lo hace y los israelitas vuelven al serpiente de bronce y están curados. Y en el libro de Sabiduría explica esta historia un poquito más. En el capítulo 16 del libro de Sabiduría, empezando en el versículo 5, dice, es parte de una reflexión sobre toda la historia del Éxodo. Pero en esta parte está reflexionando específicamente en la historia del serpiente de bronce. Y dice en capítulo 5, incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de serpientes venenosas, tu cólera no duró hasta el final, porque Dios es misericordioso, tiene un amor por su gente. Versículo 6, el castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. El serpiente es un señal de salvación. Es un señal. Algo que ellos pueden ver para recordarles de la salvación que viene de Dios. Pero es un señal. Continúa en versículo 7. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba. Y esa es la parte más importante. No por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todos. El serpiente de bronce no tiene poder en sí mismo, no es mágico, no tiene poder, pero es un señal. Y Dios, el Salvador de todos, está utilizando el serpiente de bronce para salvar a su gente. Igual en el sacramento del bautismo, el agua no tiene poder, no es mágico. El agua no tiene poder, pero es el instrumento de Jesucristo que viene de Dios, que es Salvador de todos. Por eso Cristo está diciendo que no es el agua que da la vida nueva, pero Cristo, el Salvador, Él utiliza agua para dar su salvación. Y en San Juan, capítulo 3, versículo 16, está
explicando el motivo. Es por su amor. Por su amor, Dios ha mandado a Jesús, y Jesús está utilizando el agua para una expresión de este mismo amor, para salvar a su gente. Y en verdad todo el Evangelio empieza como el juicio de Jesucristo. Y San Juan el Bautismo es su testigo, testigando en favor de él. Y podemos pensar que es Cristo que está en juicio ahora, en el Evangelio. Y por sus discípulos es algo con que ellos pueden identificar. Era una parte de su vida. Frecuentemente eran detenidos o juzgados por su fe. Sabemos de los Hechos de los Apóstoles que San Juan el apóstol también era detenido y era en juicio por su fe y por su testimonio a Jesucristo. Pero en versículo 19 está convertido, y no es Cristo que está en juicio, pero en verdad es el mundo. Dice que algunos prefieren la oscuridad porque sus obras eran malas. Otras personas, en el otro lado, prefieren ir a la luz de Cristo. Ellos que permanezcan en su oscuridad, ellos les gustan sus propias acciones. Pero este es orgullo. Es el opposito que lo que Cristo está describiendo en el bautismo. En el bautismo es tan bonito. La persona que está recibiendo el sacramento no hace nada. No es su propia obra, ni es la obra del sacerdote. Como Cristo ha explicado, es la obra de su mismo, es la obra de Jesús, que está haciendo algo por el discípulo. Y en verdad, toda la vida cristiana es así. A veces pensamos que estamos haciendo cosas para Dios, pero en verdad no es así. Incluso en su grupo ahora, cuando están leyendo, cuando están discutiendo el Evangelio, cuando están tratando de entender el Evangelio, en verdad, debajo de todo, es Cristo trabajando en su grupo. Es Cristo trabajando en su corazón, en su mente, para ayudarles a entender, para ayudarles a explicar su fe. Es Cristo que está creciendo la semilla de la palabra que Él puso en sus corazones. Mientras en su discusión hoy, saben que es Cristo que está trabajando, que es Cristo que está invitándoles a su luz, para que todo lo que hacemos podemos hacer en Él, porque Él es Salvador del mundo. Dios les bendiga.